Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos comenzando este live sobre ruidos domiciliarios. Veo a Cristian Gerard ahí ya conectado. Cristian, envíame la invitación o para aceptarte acá en el live, por favor. Bienvenido a toda la gente que se está uniendo también. Vamos a conversar en esta ocasión con dos expertos en ingeniería acústica que van a dar algunos consejos y algunos tips para abordar la problemática de ruido domiciliario, ruido molesto domiciliarios. Ahí me están llegando las solicitudes de los expertos de esta jornada. Ahí está. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Waldo, ¿bien y tú? Bien, bien, todo bien. Qué Hola bueno. Cristian, ¿qué Hola, tal? hola. Hola ¿Qué tal, Cristian, Nico? ¿bien y Hola, tú? Waldo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Acá, pues, Bien igual. esperando. Bueno, oye, Nicolás, ¿tú estás viajando ahora en este momento? Andaba en terreno viendo, todavía no llego a la casa. Ah, genial. Ya, pero Me bueno, falta así poco. se escucha bien, así que no hay ningún problema. Para Pucha, qué contextualizar, bueno, bueno. les presento a Cristian Gerard. Él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros en Acústico, también es ingeniero acústico de la Universidad Austral, gerente general de Gerard Ingeniería Acústica y, como indiqué, vicepresidente del Colegio de Ingenieros en Acústica. Y vamos a conversar también con Nicolás Bastián. Él es ingeniero civil acústico y magíster en acústica y vibraciones de la Universidad Austral de Chile, director de ingeniería en la empresa Acústica Austral y actualmente es el presidente del Colegio de Ingenieros en Acústica. Como había indicado al principio, en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los ruidos molestos domiciliarios, cómo los podemos enfrentar. Acá, bueno, vamos a hablar con dos eminencias, con dos expertos en esta temática. Eh, bueno, estimado, y hago la invitación también a la gente que se está sumando a que también pueda compartir sus preguntas. Nosotros, al menos como Codex Verde, siempre desde el inicio hemos abordado el tema acústico y por eso nos interesa acercar este tema a la ciudadanía, porque vemos en nuestro sitio web, a través de nuestras redes sociales, que siempre hay muchos comentarios de gente que no sabe hacer, una situación bastante estresante el tema de los ruidos domiciliarios. Uno, bueno, vive ahí constantemente expuesto a eso y obviamente puede generar algunos tipos de problemas. En ese contexto, Cristian, hagamos una pequeña introducción sobre los principales problemas que podría generar a la salud el tema de estar expuesto a una contaminación acústica constante. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden desarrollar? Bueno, primero agradecerte, Waldo. Yo creo que es súper importante la difusión de esto y justamente tiene que ver con eso, con las enfermedades. Uno de los pilares fundamentales para nosotros es la protección a la salud de las personas y el impacto que tiene el ruido, evidentemente, es un contaminante invisible, por lo tanto, es súper difícil de visualizar o de cuantificar. Afortunadamente existe tecnología ya que es más fácil de difundir, como son las redes de monitoreo que están funcionando en el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo. Hay una red bastante amplia de monitoreo de ruido donde se puede visualizar los niveles de ruido que tú puedes tener cerca de tu casa o cerca de tu sector donde te estás trasladando. Y bueno, principalmente viene del ruido del tráfico. El 70% del ruido que nosotros nos recibimos y en general en todas las ciudades o grandes urbes, el 70% tiene la culpa el tráfico. Y, y bueno, ahí es una manera de cuantificarlo. Ahora, depende de los niveles de ruido, es donde tú puedes estar más expuesto o menos expuesto. Y la otra variable importante es la dosificación, o sea, cuánto tiempo estás expuesto a ese nivel de ruido, porque no es lo mismo estar expuesto a un nivel de ruido alto en poco tiempo, en un minuto, un par de minutos, como podría ser una bocina o una cosa doméstica como prender la aspiradora, a estar permanentemente expuesto a ese nivel de ruido. Ahora, cuando uno tiene ese nivel de exposición alto, vamos a hablar después seguramente de los niveles y las normas que están asociadas a esto, pero lo importante es eso, es cuánto tiempo tienes esa exposición y qué tanto te puede molestar. Bueno, de partida el ruido se clasifica o se define como un sonido no deseado. Hay gente que tiene
de percepciones distintas sobre el ruido, entonces eso tiene que ver con qué tipo de ruido estás recibiendo. Independientemente de eso, el daño puede ser similar y la causa o efectos sobre enfermedades están recién cuantificándose de alguna manera, se están investigando. Lo claro es que existe importantes alteraciones sobre el sueño, sobre todo son ruidos obviamente cuando estás en la noche tratando de descansar o de dormir, y esas alteraciones del sueño acarrean también problemas de mal dormir, y eso tiene consecuencias como enfermedades como diabetes y bueno, todo lo que es conocido por no tener un buen descanso, enfermedades del corazón, hay un montón de consecuencias sobre no descansar bien, y esto está relacionado con el nivel de ruido que puedes tener para poder descansar. Se habla en la bibliografía, se habla de uno debería tener por lo menos unos 30 decibeles para poder descansar bien en la noche. Pero bueno, en Santiago por lo menos lo que hemos medido nosotros es muy difícil obtener esos valores para poder descansar, y a medida que vas aumentando ese nivel de ruido, el descanso es peor o es menor, digamos, en el sentido de que estás no durmiendo profundamente. Y hay otro efecto, otro fenómeno que es la concentración, que también tiene que ver con el nivel de ruido. Si tú estás en actividades, sobre todo donde necesitas concentración, educativas, por ejemplo, de aprendizaje, donde estás tratando de entender al profesor o estás tratando de leer algo para concentrarte. Si tienes niveles de ruido importantes, evidentemente que esa concentración se va a perturbar y te va a costar más entender y vas a tener problemas de aprendizaje o de lo que estás tratando y eso te va a tomar más tiempo. Y bueno, eso quizás no es una enfermedad, pero sí es un problema. Sí, sobre todo con el tema de la pandemia. Ya lo vamos a tocar con Nicolás, pero quería abordar un último punto, y tú lo nombraste, Cristian, dentro de las consecuencias de la exposición al ruido constante, enfermedad del corazón. Yo recuerdo que hace unos años publicamos una investigación que hizo justamente tu equipo de la empresa sobre una relación que había entre el ruido provocado por el tráfico y el porcentaje con problemas al corazón, específicamente con enfermedades isquémicas al corazón. ¿Nos podría contar un poquito más de eso, si han andado mayormente? Porque, claro, uno siempre asocia el ruido con, bueno, con estrés, con enfermedades quizás psicológicas, perdón, con la hipoacusia en temas de enfermedades laborales, pero no con enfermedades del corazón, como algo quizás podría pasar algo nuevo para la gente, y una señal de alerta, obviamente. Sí, bueno, ya se está midiendo y cuantificando este fenómeno sobre las muertes sobre efectos del ruido que afectan estas enfermedades isquémicas, y eso es bastante evidente ya, y por lo mismo se ha podido darle un mayor profundidad y una mayor importancia a este tema del ruido desde el punto de vista de salud. Sobre todo acá en Chile se está justificando justamente el tema porque hay demostraciones en estudios europeos principalmente, que la cantidad de muertes en el año sobre ciertas exposiciones de ruido tienen directamente, son proporcionales a las enfermedades isquémicas y a muertes definitivamente. Y bueno, acá en Santiago se han hecho mapas de ruido, el ministerio tiene un plan bastante completo sobre mapas de ciudades donde tú puedes justamente ver en qué sectores donde tienes mayor cantidad de ruido, y eso se cruza con la densidad de población y se puede sacar una relación de futuras enfermedades que se estén desarrollando por efecto de esa exposición. O sea, hay una base de datos importante que puede, diversos especialistas pueden ir desprendiendo algunos datos, cuadrándolos quizás o trazándolos con temas de la salud. Así que muy importante lo que dice Cristian. Nicolás, en tu caso, tú has analizado la situación del ruido en la pandemia. Cuéntale a la ciudadanía cómo, según estas investigaciones, estas pesquisas que ustedes han realizado, cómo ha ido variando la percepción de la ciudadanía respecto a la exposición del ruido, considerando obviamente las medidas de confinamiento que hubo, que bueno, y ahora estamos saliendo del confinamiento, pero ¿qué lecciones, según tu juicio, se pueden sacar de este periodo de confinamiento en cuanto a la contaminación acústica? Mira, son varias cosas, porque bueno, lo que sucedió fue que antes de la pandemia todos nosotros estábamos acostumbrados a estar trabajando durante el día, fuera de la casa normalmente, y llegábamos en la noche y descansábamos.
y de hecho esa es como la lógica a nivel mundial. Todas las normativas de ruido tienen niveles más permisibles de día porque asumen que uno no está en la casa, y en la Claro, noche tiene niveles más restrictivos porque están pensando en que tú puedas descansar en tu casa y necesitas un nivel de ruido más bajo, como bien lo señaló Cristian antes. ¿Qué pasó en la pandemia? Muchos tuvimos que estar encerrados y tuvimos que ponernos a trabajar en nuestra casa, y muchas personas no tenían idea de cuál era el ruido que había alrededor de su casa porque nunca estaban ahí. Y muchos se dieron cuenta que, chuta, en realidad durante el día en mi casa hay bastante ruido. En realidad no puedo hacer lo que tengo que hacer, no puedo trabajar en mi casa tranquilo, o mis perfecto. hijos no pueden tener en clase, porque se dieron cuenta que, qué sé yo, quizás viven cerca de una industria, o justo están haciendo una construcción, o algún vecino tiene un taller. Entonces, claramente, estar encerrados hizo que nos diéramos cuenta de nuestro entorno sonoro y agudizó profundamente nuestra percepción, porque nos dimos cuenta que necesitamos cierto silencio para hacer actividades que antes no hacíamos en la casa. Entonces, en ese sentido, ha incrementado profundamente nuestra percepción sobre el ruido que hay alrededor. Y nos dimos cuenta de la importancia del silencio, que necesitamos silencio para desarrollar muchas actividades. Perfecto. Y en términos numéricos, el año pasado ha sido el año en que la Superintendencia del Medio Ambiente ha recibido la mayor cantidad de denuncias por ruidos molestos. Y de hecho, la mayor fuente de denuncias son las faenas de construcción. Sí, de hecho, el 50%, teníamos ese dato, el 50% de las denuncias que recibe la Superintendencia del Medio Ambiente, que recibe de toda índole, claramente están asociadas a temas de contaminación acústica. Y en ese sentido, Nicolás, bueno, ¿qué normas existen? De ahí nos vamos a pasar un poquito más al tema específico de los domiciliarios, pero ¿qué normas existen, por ejemplo, para que una construcción pueda funcionar? ¿Están normadas por la norma de 78, por ejemplo? Fuente fija, creo que es esta norma. Para más o menos tener claro el marco legal de lo que de cómo están operando estas construcciones, o no están regidas por ninguna norma actualmente. Efectivamente, la normativa principal de Chile respecto a ruido es el Decreto Supremo 38, que establece límites de niveles de ruido que deben cumplir las fuentes fijas. Y dentro de esas fuentes fijas también están las faenas de construcción. Entonces, si tú estás en tu casa y hay una construcción cerca, esa construcción tiene que cumplir un límite máximo de ruido en tu casa. Y si es que no lo está cumpliendo, tú puedes hacer una denuncia, se tiene que ir a fiscalizar y evaluar si se cumple o no con ese nivel. Y si es que no se cumple, se le tiene que hacer una sanción y la empresa tiene que hacer un programa de cumplimiento para lograr cumplir, si no tiene que pagar una multa. Perfecto, genial. Sí, eso, bueno, teníamos la pregunta ahí con relación a construcciones, pero también esto se asocia, por ejemplo, Nicolás, a discotecas, ¿cierto? Porque son fuentes. Efectivamente, Sí, discotecas, perfecto. iglesias, talleres, salmoneras, parques eólicos, es una norma que abarca un sinfín de fuentes de ruido. Perfecto. Entonces, la denuncia, entre comillas, está bien hecha a hacerla a la superintendencia. Hay otros canales, otras instituciones en las cuales también la gente puede hacer la denuncia. En estricto rigor, si es una fuente que está regulada por el Decreto Supremo 38, la institución que fiscaliza esa norma es la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces uno tiene que hacer una denuncia a ellos, y de hecho no me acuerdo si es desde el año pasado o desde este año, implementaron un sistema digital y tú puedes hacer la denuncia online. Entonces es Sí, mucho sí, sí. más simple. Exactamente. Sí, cambié un poquito el orden de las preguntas, disculpa, Cristian, pero te quería preguntar a ti sobre, por ejemplo, ya, estamos hablando de las fuentes fijas, que son construcciones, discotecas, pubs. ¿Qué pasa en el constante del otro tipo de fuentes, que son las móviles, en cuanto a las carreteras, a los automóviles y todo eso? ¿Dónde puede hacer la gente una denuncia, por ejemplo, en cuanto a la construcción de una carretera? Pasó hace un tiempo, no recuerdo si era por ruido o por vibraciones, pero con una línea del metro, de la línea 5, que la gente, los vecinos protestaron con respecto a esa línea, y finalmente se terminó encapsulando una parte para que no molestara. En ese sentido, Cristian, ¿con quién hay que hacer la denuncia en ese sentido? Sí, eso, bueno, como decía Nicolás, depende del origen de la fuente. Ahora, en el caso del metro, por la construcción o cualquier otra actividad de infraestructura como carreteras que se estén construyendo, también se encasilla con el decreto 38 porque pasa a ser una fuente fija, igual que una construcción de un edificio o de un loteo de viviendas.
también la infraestructura está considerada, o la construcción de infraestructura está considerada dentro del 38 y se puede denunciar de la misma forma en la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, generalmente estos proyectos o megaproyectos como metro o autopistas concesionadas tienen evaluación de impacto ambiental previa, por lo tanto tienen una resolución de calificación ambiental y eso deberían tener un seguimiento o un control de monitoreo exigido por esta resolución de calificación ambiental. Y es por ahí también donde puede gatillar o salir a raíz del monitoreo se puede evidenciar alguna superación de la norma y ahí es donde estas actividades tienen que tener un plan o un programa de cumplimiento o de mejoras para poder quedar dentro de la norma. En términos prácticos, eso es, bueno, medir cada cierto tiempo y ellos tienen que informar con una nueva modalidad que hay de entidades fiscalizadoras, entidades técnicas fiscalizadoras, que son las ETFAS, que aparecieron ya hace un par de años, donde la superintendencia externaliza este servicio y estas entidades que ya están acreditadas de alguna manera, con cumplimiento a través del INN, con una normativa que es la 17020, ellos pueden hacer esta fiscalización. Y eso se canaliza todo por la superintendencia, o sea, tú podrías hacer un reclamo y si esta actividad que estuvo calificada con la resolución ambiental, tendría que entregarte esa información de cómo están los monitoreos y esa es una información pública que también en el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental se puede hacer seguimiento. Ahora, por otro lado, hay actividades que no están tan bien definidas de esa forma, que son fuentes móviles, como cuando tú decías el tráfico, el transporte público. Ahí queda como un poco en tierra de nadie, porque está, bueno, por un lado un decreto del 129 o el decreto 7 que regulan estas emisiones de estos transportes, tanto como transporte público como vehículos y motocicletas, con una norma que es homologación cuando ingresan al parque nuevo, digamos, vehicular, se tiene que homologar con esta norma y cumplir una cierta exigencia de niveles máximos permitidos de emisión. Y también se puede fiscalizar a través de las plantas de revisión técnica, que es lo que se hace actualmente con el sistema de transporte público, de que esta emisión se mantenga en el tiempo. Ahora, reclamar sobre eso es súper difícil, es súper complicado porque es transporte público, está en la vía pública, por lo tanto no es tan fácil de hacer una denuncia sobre eso. Claro, salvo que se haga un seguimiento y se haga yo no sé si hay fiscalizaciones en terreno del Ministerio de Transporte respecto a eso, pero es muy complejo de hacerlo. Ahora, la buena noticia es que estamos a puerta y se está haciendo una evaluación y un estudio de una norma primaria de calidad sobre el ruido, y esa norma tendría que abarcar todo tipo de fuentes, y ahí quedan incluidas cualquier fuente móvil o fija que están evaluadas actualmente por el 38, y un valor absoluto que es de cumplimiento, que actualmente es como la OMS, es como lo que exige la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud respecto a la protección de la salud. En cuanto al ruido, dice que no puedes tener más de 65 decibeles en el día y 55 en la noche, por ejemplo. Eso es como una norma que yo creo que vamos para allá, digamos, para poder exigirla también acá en Chile como una norma primaria de calidad. Y ahí, independiente de la fuente del origen, tendrías que demostrar el cumplimiento. Y bueno, y si no cumple, bueno, el gobierno tiene que hacerse cargo de eso de alguna manera. Sí, y Cristian, y bueno, y para pasar a Nicolás una consulta, ¿sabe? Hemos visto noticias de que la superintendencia ha estado un tanto colapsada, y la gente más que nada suele llamar, no tiene el conocimiento también mucho de la superintendencia o no la relaciona todavía mucho con el tema de los ruidos. ¿Qué pasa con la denuncia que se hacen en Carabineros, en las municipalidades? ¿Hay los canales actualmente para que tengan una relación directa con la superintendencia y pueda investigar caso a caso, o no está sucediendo eso en rigor? Por lo que yo sé, no está sucediendo eso en rigor. Pero sí sé que tú puedes hacer una denuncia por ruidos molestos y pueden ir a fiscalizar e incluso generar una multa. Eso lo he sabido de casos de vecinos que no se han hecho una fiesta, han llamado a Carabineros, han ido y han dejado un parte. Perfecto. Oye, Nicolás, y por ejemplo, ¿qué recomiendas tú, por ejemplo? ¿Hay alguna aplicación, algún programa tecnológico que para
generar antecedentes. Por ejemplo, tengo una construcción al lado y para, no sé, medir los decibeles y llegar quizás con una denuncia, como ahora se puede hacer la denuncia online, y para entregar mayor cantidad de antecedentes de la situación que puede estar afectando a una familia. ¿Hay algunas aplicaciones móviles, por lo que tengo entendido, para poder quizás tener algún antecedente que pueda servir? Mira, o sea, hay aplicaciones móviles donde uno podría registrar los niveles. Ahora, yo desconozco si es que ese antecedente va a generar que haya una mayor rapidez o no en la reacción. Ya. En este caso, lo que yo sé es que, por ejemplo, si están haciendo una construcción y varios vecinos cercanos al edificio hicieran la denuncia, ahí le Ya. tomarían mayor peso y actuarían con mayor rapidez. Pero en el fondo, si tú haces una medición con tu celular, evidentemente tiene un carácter muy referencial, tiene un margen de error muy alto. Los equipos que se utilizan para evaluar son equipos de alta precisión, que tienen Ya. un alto costo por micrófonos de una alta categoría. Perfecto. La recomendación en ese sentido es como que varios vecinos, si están afectados por algo, se organicen y quizás puedan hacer una denuncia en conjunto ante la Superintendencia de Medio Ambiente o el municipio, que pueda canalizarla con mayor Efectivamente, celeridad. Ya, genial. efectivamente. Perfecto. En Sí, cuanto también ahí, ¿sí? ¿Viste? Waldo, perdón, es que para complementar un poco lo de Nicolás, sí hay un tema también medio complicado respecto a las actividades más domésticas que no están reguladas por el 38 y que sí podrían y están reguladas actualmente por las ordenanzas municipales. Y Mm. las ordenanzas municipales hablan de los ruidos molestos, incluso sin dar algunos valores en algunos casos. O sea, no es necesario medirlo, simplemente con que te moleste tú puedes hacer el reclamo. Y eso se canaliza a través de la municipalidad o de carabineros o en este caso, la mayoría de las municipalidades lo delegan a los inspectores municipales o a seguridad ciudadana, que en algunos Ujú. casos todavía quedan. Y ahí tú, claro, un reclame es el típico caso que está el vecino con la música fuerte y llega a seguridad ciudadana y te advierte, y si no, bueno, te pueden pasar una multa o una citación. Y eso se canaliza por ese lado. Lamentablemente, bueno, el 38 un poco deja fuera esas actividades domésticas y no se pueden evaluar con este decreto. Simplemente se tiene que uno remitir a la ordenanza municipal y lamentablemente no todas las municipalidades tienen la ordenanza, dentro de la ordenanza, digamos, esta parte de ruido molesto. Entonces hay que entrar a la página de la municipalidad donde tu comuna, donde tú vives, en la comuna que vivas, y ahí podrías bajar, descargar la ordenanza y confirmar eso. La mayoría tiene, Santiago, Itacura, Las Condes, Ujú. Peñalolén, Ñuñoa tienen, pero en regiones es un poquito menos frecuente eso que Mm. suceda, pero es por ese lado la canalización de este tipo de ruidos domésticos y de actividades en la vía pública, como cuando se instalan en la plaza, con parlantes, con música, eso tú lo puedes denunciar, pero tiene que ser a través de la municipalidad o de Perfecto. carabineros. Y Cristian, para dejar como, para educar también a la ciudadanía, ¿cuáles son los límites que se permiten? Por ejemplo, tú hablaste de la diferenciación entre el día y la noche. Esto también, hay zonas también en las cuales pues, se puede permitir una mayor, entre comillas, cantidad de decibeles, pero ¿cuál es el grueso, la norma finalmente a nivel nacional? No, bueno, ahí es que si es por el 38 hay una clasificación de acuerdo al uso del suelo. El más exigente son 45 en la noche y 55 de día, que es un suelo residencial exclusivo. Y ahí vas, bueno, si a medida que vas subiendo llegas a un industrial donde te permiten 60 en la noche y 70 de día, Y en el decibeles domicilio, A. Cristian, hemos salido también en público, tampoco se está cumpliendo. No, no, la mayor parte de la ciudad, de la urbe, no se cumple esa norma. Sí, lo que pasa es que ahí como que se ensucia un poco la medición generalmente por el ruido de tráfico, entonces tú cuando vas a evaluar una industria o un taller de un vecino, generalmente tenemos el problema de que hay una vía importante o una avenida donde pasa tráfico y Ya. claro, el tráfico ya te supera esos valores, pero sí el decreto se hace cargo de alguna manera de esto y te obliga a corregirlo o hacer una metodología más precisa para poder tener el valor exacto del aporte, lo que está aportando esa actividad en el receptor. Entonces tú puedes hacer una proyección sencilla, acercarte a la fuente, medirla y proyectar de tal manera que tú logres evitar o filtrar o corregir ese ruido de fondo que en la mayoría de los casos se supera la norma, de per sí se supera, pero tú lo que tienes que buscar es asegurar que el taller o esta actividad que te está molestando, demostrar cómo está aportando exclusivamente, en forma limpia, sin estos otros ruidos de fondo,
donde tú podrías corregir y poder comparar ahí con la norma y si cumple sí, con estos 45 o 50 decibeles en la noche. Independiente del ruido de fondo, puede haber un ruido de fondo de 60 decibeles, pero tú tienes que demostrar que el aporte de esa fuente de ruido que tú la estás sintiendo, que puede ser un taller mecánico que lo tienes al lado, o una discoteca, aunque el ruido de fondo sean 60, tienes que demostrar que está llegando con menos de 45 decibeles a tu casa. Perfecto. Hemos hablado largamente como en la situación del ruido domiciliario, pero como en ciudades. Pero, ¿qué está pasando? Porque hay un tema emergente que en otros países ya se ha dado con una mayor tendencia, Nicolás, en cuanto al ruido generado por parques eólicos, por ejemplo, que puede afectar a comunidades rurales. Vi hace poco un documental donde había una guerra de ciertas ciudades rurales que estaban en contra de los parques eólicos, y aquí ya hemos visto en la prensa, sobre todo en el sur, de comunidades que están oponiendo a los proyectos eólicos, que tenían muy buena prensa, como todos los proyectos de energía renovable, pero está pasando este tipo de temática, y quería que nos contara, Nicolás, porque yo sé que tú has hecho, realizas proyectos para mitigar la contaminación acústica justamente de estos parques. ¿Cuál es la situación y cómo se evita que lleguemos a un punto de que los parques eólicos sean rechazados por la ciudadanía por temas de ruido? Sí, mira, es que lo que sucedió, voy a tratar de resumirlo, pero en el fondo la normativa de ruido del Decreto Supremo 38 es una normativa que es bastante robusta y sirve para muchos casos, pero nos dimos cuenta que para los parques eólicos no era la mejor normativa, Yeah. porque el Decreto Supremo 38, por ejemplo, no establece niveles a cumplir para distintos rangos de velocidades de viento, y sabemos que los parques eólicos funcionan con alto viento. De hecho, la normativa te dice que, o sea, se basa en una normativa de referencia, la ISO 1996, que recomienda no hacer mediciones para velocidades mayores a 5 metros por segundo, y esa velocidad cuando tú vas a evaluar un parque eólico suele ser mayor, por ejemplo. Claro. Entonces lo que fue sucediendo es que, bueno, esa fuente de ruido está regulada por esta normativa, por el Decreto Supremo 38, y los primeros proyectos que se presentaron al CIA, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, evaluaron el cumplimiento de esa norma y en el papel cumplían. Entonces se construyeron los proyectos, empezaron a funcionar y estaban cumpliendo, pero a la gente le molestaba mucho, porque la normativa, muy resumido, en el fondo cuando tú vas a evaluar el cumplimiento de un proyecto te pide hacer 3 mediciones de 1 minuto, y si en esos 3 minutos que tú estás midiendo cumples con el nivel máximo permisible, cumples con la normativa. Ya. Internacionalmente, lo que se recomienda para evaluar un parque eólico, que depende mucho de las condiciones meteorológicas, es hacer mediciones continuas de por lo menos 2 semanas. Entonces, Ya. si tú comparas mediciones de 2 semanas con 3 mediciones de 1 minuto, claramente es sumamente dispar, y probablemente va a ocurrir que cuando se han hecho las evaluaciones con esta metodología, no se ha evaluado el peor escenario, porque es muy difícil predecir cuándo va a estar la mayor emisión de ruido por el viento, por ejemplo. Entonces, en base a todo este aprendizaje, lo que sí sucedió es que el Servicio de Evaluación Ambiental publicó una guía para evaluar proyectos eólicos que se presentan al CIA, y ahora hay muchas más consideraciones para evaluar estos proyectos, y sin duda hay una mejora sustancial, y los nuevos proyectos eólicos tienen mucha más exigencia desde el punto de vista de ruido. Perfecto. Eso es de Entonces aquí en creo que adelante. de aquí en Claro. adelante se cometieron Sí. errores hacia atrás que no los podemos Ya. desconocer, pero de aquí, Exacto. desde el 2020 en adelante, hay una mejora sustancial, y probablemente todos los proyectos eólicos nuevos se va a mitigar ese problema del ruido con la comunidad. Perfecto, sí, es lo ideal, porque queremos más energía renovable, ojalá que con el menor impacto posible. Volvemos un poquito al tema de los ruidos domiciliarios, más en temas de urbe. Cristian, ¿qué tipo de elementos o tecnología yo puedo instalar en mi casa para aislar ruidos externos? ¿Y cuánto más o menos puede costar eso? ¿Qué tú le puedes recomendar a la ciudadanía que está conectada hoy? Sí, mira, vuelvo de comentar eso, me quería complementar un poco Sí, lo sí, que claro. dije anteriormente sobre el tema de las denuncias y las actividades estas domiciliarias que pueden perturbar a los vecinos. Hay un tema súper importante ahí que me parece que lo leí recién y alguien trataba, no sé si lo leí bien, pero el tema del silencio es súper importante como respeto también. O sea, tú como mantener un vecino y respetar el silencio y no perjudicarlo en ese sentido,
ayuda mucho. Ahora uno sabe que de repente tiene actividades que son ruidosas y una de las mitigaciones más baratas que hay sobre esto es avisar. Es que tú comuniques a tus vecinos que vas a tener una actividad o que vas Mm, a... Bueno, a mí me ha pasado hace poco con mis vecinos que yo estoy haciendo unos arreglos en la casa, entonces yo le aviso, ¿sabes qué? Va a venir vamos a ocupar un taladro, un demoledor chico, donde vamos a meter ruido, va a ser en este horario, en este rango de horario. Bueno, hay también en los edificios, yo sé que hay en condominios, en edificios, hay también regulaciones sobre esa materia. A ciertos horarios tú puedes meter ruido hasta cierto horario, pero lo importante acá yo me he dado cuenta que si tú avisas y tú lo comunicas y le pones también de tu parte en el sentido que sabes que estás generando esta actividad o estás generando una perturbación o vas a generar una actividad ruidosa, el que le avise y tener esa consideración con tus vecinos es una de las medidas quizás más efectivas y económicas para claro. mejorar ese impacto. Ahora, dicho eso, y hay otras más que tú puedes implementar en tu vivienda, sobre todo si son actividades que ya no puedes controlar, como podría ser el tránsito vehicular, está lo que es reforzamiento, mejoramiento de fachada, donde ahí tú podrías mejorar principalmente la fuga o la parte más débil de una fachada de una vivienda, son las ventanas y a través de los vidrios hay mucha transmisión acústica. Realmente los vidrios son de bajo espesor y ahí aparecen los termopaneles, por ejemplo, donde son dobles vidrios con espesor considerable, 4 o 6 milímetros, cada vidrio con un espacio de aire entre medio, donde generes un amortiguamiento de alguna forma y eso ya tienes un nivel de aislamiento del orden de 35, 40 decibeles, va a depender mucho del tipo de termopanel, por lo tanto también hay precios variados sobre eso, o sea, puedes tener un termopanel de 50.000 pesos el metro cuadrado versus un termopanel de 250.000 pesos que te puede aislar 50 decibeles, como son los que se ocupan en los estudios de grabación o en las salas de ensayo, donde podrías tener un termopanel profesional donde una aislación de 50 decibeles, que es bastante, pero ahí también tienes que de alguna manera regularlo porque a lo mejor no sacan nada con tener o un termopanel de 50 decibeles de atenuación de 300.000 pesos al metro cuadrado si tu muro o tu fachada es débil y tienes transmisión por otro lado, también tienes un flanqueo, en el fondo no solamente va a entrar por ahí, o vas a evitar que entre por el vidrio, pero a lo mejor se puede entrar el ruido por otra parte más débil también de la fachada. Entonces ahí hay que ir regulándose y verificando, obviamente que lo ideal ahí es consultar a un experto. Somos varios acá, nosotros estamos, bueno, promocionando de esta manera, esta actividad nuestra de la difusión, que existen especialistas en este tema y hay variados, o sea, hay especialistas en este tipo de ruidos domésticos, más arquitectónicos, hay otros especialistas como nosotros que vemos más partes industriales o proyectos más de grande envergadura, como infraestructura, pero existen especialistas que se dedican al tema del aislamiento y te pueden ofrecer una solución óptima para también costo-beneficio, porque no sacan nada con poner un termopanel o un mejoramiento de fachada o no sé, ellos también en las puertas, donde generalmente se producen estas deficiencias de hermeticidad o de fugas acústicas, y en el fondo, si no está bien canalizado, no está bien optimizado eso, vas a perder plata. Exactamente, sí. Bueno, la recomendación, claro, inicialmente si el problema ya es constante, ojalá contactar a algún especialista para que la inversión sea bien dirigida, como dice Cristian. Nicolás, ya más o menos para ir cerrando este live, quería preguntarte a ti como presidente del Colegio de Ingenieros en Acústica, ustedes están cumpliendo en noviembre 18 años de historia, en la cual han desarrollado una sinnúmero de acciones, tanto para aportar a la política pública y para acompañar a los egresados de ingeniería acústica para que se vayan complementando en algunos temas. Pero también ustedes están teniendo en el último tiempo como directiva un rol para educar a la ciudadanía. Cuéntanos un poquito de eso, cuáles son los objetivos del colegio de aquí en más y un poquito de la historia del colegio, ya que ustedes están, como decía, están cumpliendo 18 años en este mes. Vale. Bueno, efectivamente estamos de aniversario, ya son 18 años tratando de mejorar las buenas prácticas de la ingeniería acústica.
como objetivo principal del colegio es velar las buenas prácticas de la ingeniería acústica. Esta es un colegio, es una entidad que solo ingresan profesionales titulados con la especialidad y por eso es más que nada una agrupación técnica. Y lo que buscamos es profesionalizar el rubro, que se hagan muy bien las cosas, y nos hemos dado cuenta con todos estos años es que es muy necesario la educación, como bien mencionabas. Entonces hemos adoptado una estrategia de tener una mayor comunicación y, por ejemplo, hacer este libro que me parece que va a ser súper pedagógico para muchos y quizás sea el primero de muchos que vengan ahora en adelante. Porque efectivamente hay mucha gente que no sabe que tiene derechos a vivir en Claro. un ambiente saludable respecto al ruido. Que hay una normativa que lo protege, porque como bien dijo Cristian, el decreto supremo 38 está para proteger la salud de las personas, por ejemplo. Y nosotros somos especialistas en eso. Como bien mencionó Cristian, hay una enorme cantidad de profesionales que son miembros del colegio, algunos nos dedicamos a hacer asesorías ambientales, otros implementan soluciones, venden productos, otros diseñan teatro, otros diseñan sistemas de alarma con parlantes para emergencia. En ese sentido, en Chile tenemos el gran honor de tener muchos especialistas que se van especializando aún más en distintas áreas dentro de la acústica, porque es una especialidad muy transversal. Claro, Entonces, en Chile tú tienes una gran cantidad de empresas que en ninguna parte del mundo probablemente ocurre. Y eso se da porque a nivel de pregrado tenemos la carrera de Ingeniería Civil Acústica, que eso es una carrera que normalmente no existe en el mundo y generalmente son otros profesionales que hacen un posgrado en acústica y ahí son acústicos. En cambio, en este Claro. caso, como lo tenemos a nivel de pregrado, tenemos una muy buena formación y se ha dado que tenemos ingenieros acústicos en distintas partes. Tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos en el Ministerio de Obras Públicas, en el MIMBU, tenemos la academia, tenemos el mundo privado. Entonces ha generado un círculo virtuoso que ha permitido que haya muchas empresas, que haya normativas, que cada vez haya más conocimiento. Por ejemplo, ayer hubo un seminario del Ministerio de Medio Ambiente sobre ruido ambiental que también busca dar conocimiento, mostrarle a la ciudadanía qué se hace, qué se está haciendo, cómo podemos seguir avanzando. Entonces hay muchas instancias de aprendizaje, hay mucho conocimiento y cada vez vamos a ir comunicándolo más y más para que todos sepamos cómo nos afecta y qué podemos hacer al respecto y qué normativas nos protegen. Eso puedo comentar. exactamente. Sí, exactamente. Bueno, claro, el rol del colegio tiene varias aristas y ahí, bueno, están todos invitados los que están conectados en este live y los que lo van a ver después, porque lo vamos a dejar guardado para la gente que no se alcanzó a conectar. Está la invitación también para los futuros ingenieros civiles en acústico que se unan al colegio, que es una instancia realmente súper enriquecedora, porque ahí, bueno, comparten experiencias, comparten datos también comparten algunos tragos también, por lo que me contó Cristian una vez, que son muy buenas esa jornada de camaradería. Entonces tienen de todo el colegio, ¿no, Cristian? Sí, tenemos bueno, nos conocemos la mayoría y eso es súper buen ambiente en el sentido de que tenemos buena conectividad y tenemos también estas maneras de entretenernos también, aparte de hablar solo de acústica, si no somos tan lateros, a pesar de que la mayoría de los que estudiamos acústica es un tema fascinante y es somos súper apasionados con la acústica, entonces lo importante para nosotros es difundirla. Eso quizás ha sido una debilidad y es lo que queremos mejorar como colegio también para que la gente sepa que existen profesionales, que tenemos la capacidad y la calidad para poder resolver problemas. En realidad, como decía Nicolás, acá existen empresas pero muy valiosas y súper importantes como han dado solución a ciertos problemas complejos de ruido, cosas que a nivel mundial han sido súper destacables. Entonces hay que aprovechar eso, que lo tenemos y podemos ser uno de los pioneros o los más avanzados quizá en ruido ambiental para poder mejorar nuestra calidad de vida y poder también vivir más tranquilo y en mayor silencio. Teniendo más silencio es una cosa que es una cadena súper interesante de analizar, pero si tú tienes más silencio en tu ambiente, tu desarrollo es potencialmente mejor, logras eficiencia en todo sentido y bueno, y tranquilidad y paz, que es lo que más necesitamos.
Sí, no, claro, necesitamos ciudades más silentes, más reconfortantes. Tuvimos una breve experiencia con la pandemia, de que una de las cosas positivas fue un poquito más de tranquilidad en las noches, sobre todo la gente que vive cerca de carretera y todo eso. Así que ojalá pudiese sacarse lecciones sobre aquello. Habían algunos comentarios, se me perdieron ahora, pero creo que Cristian lo rescató en cuanto al tema de que el silencio es súper importante, finalmente, es para tener un mejor vivir. Así que, bueno, de esta manera, hablando un poquito también de lo que es el colegio, despedimos este live que decidimos organizar entre Codex Verde y el Colegio de Ingenieros en Acústico en el marco del aniversario del colegio, y obviamente están invitados a la gente que está conectada a realizar sus preguntas, a ingresar al sitio web del Colegio de Ingenieros Acústicos por si quieren hacerse socios, y nosotros vamos a estar constantemente con Codex Verde. Ya con el colegio llevamos mucho tiempo trabajando para publicar los temas que se están abordando en la acústica nacional y sobre todo para la protección del medio ambiente y de la salud de las personas. Así que le agradezco, Cristian y Nicolás, por el tiempo que se dieron para explicarle a la ciudadanía sobre los problemas más rutinarios sobre el tema del ruido. Gracias a ti. Vale, gracias, Waldo. Un placer de poder aportar en algo a este medio ambiente tan contaminado. Un abrazo. Gracias, Nicolás. Que estén Un Chao, que bien. estés muy saludo bien. a los Chao, socios. Waldo. Igual. Chao, chao. Chao. Sí, hay Están acá. muchos socios que están conectados. Chao. Chaito. Gracias. Chao. Chao.